Sesión de este ciclo de residencias de mayores y COVID en la Comunidad de Madrid. Yo hablo en nombre de la sección de Ciencias de la Salud del Ateneo, que acoge este acto, agradeciendo una vez más a Marea de Residencias organizar esto que permite recordar lo que ha pasado para evitar que se repita en otras ocasiones. Sin más, ya agradecer a Manuel Rico, que creo que es la segunda vez que modera un acto de este tipo aquí, también a la alcaldesa de Alcorcón y, por supuesto, Carmen López y Carlos Vila, que hagáis parte de esta mesa. Nos queda únicamente una sesión más de las programadas el mes que viene, la octava. También quiero recordar que los terceros miércoles de mes. Y nada más por mi parte, recordaros que me hace falta que el día 28 se vota y que las cosas cambian si los votos salen por el lado bueno, nada más. Bueno, buenas tardes, muchas gracias en primer lugar al Ateneo por acoger este acto, obviamente, y gracias a Marea de Residencias y a Verdad y Justicia por organizarlo. Representan lo mejor de nuestra sociedad, la sociedad que quiere que se conozca la verdad, que se haga justicia y que se empeña en luchar contra el olvido y bueno, pues en que no entierren probablemente el mayor drama, la mayor violación de derechos humanos de las últimas décadas, ¿no? El título de la conferencia hace referencia a 3 años sin responsables. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que ocurrió, pero voy a tomarme un minuto para explicar lo que ocurrió. Todos conocemos más el tema del protocolo, que fallecieron 7.291 personas solo en los 2 primeros meses sin atención hospitalaria, sin ser derivados a un hospital, pero ese protocolo que en sí era monstruoso, quiere decir, era un protocolo que discriminaba a las personas dependiendo del lugar donde vivían y que además discriminaba, impidiendo el traslado a los hospitales a las personas más débiles, a las que tenían mayor deterioro cognitivo o mayor dependencia física. Cuestiones ambas que no tienen que ver con la esperanza de vida, como se ha pretendido decir falsamente desde el poder político. Bueno, pues esos protocolos monstruosos se completaron con otros 4 elementos que teníamos que tener siempre en cuenta a la hora de analizar y de responder a esa pregunta de por qué estamos buscando responsables, ¿no? No se medicalizaron las residencias, lo cual con ese protocolo monstruoso, si se hubiesen medicalizado, los efectos habrían sido otros. De aquí la alcaldesa de Alcorcón va a poder hablar bastante de ello, porque el Ayuntamiento de Alcorcón fue a los tribunales para intentar que se medicalizasen las residencias. Y no se utilizaron las alternativas que había, no se utilizó el hospital del IFEMA, ese hospital que el gobierno de Ayuso vendió como el Hospital Milagro, donde no moría la gente, y realmente ese hospital sí es una invención mundial, que es el primer hospital de campaña, un hospital de guerra, por decirlo así, donde no llevas a ni una sola de las personas que necesitan ser atendidas en el hospital. Eso es una innovación, es ironía, una innovación por el lado negativo, pero sí lo fue. No se llevaron a los hospitales privados, salvo que los residentes tuviesen un seguro médico privado, en cuyo caso sí que se podían saltar el protocolo y sí que podían ir a hospitales privados. Es decir, se añade una nueva discriminación socioeconómica a todo lo demás que acabo de comentar. Ese es el panorama. Por desgracia, la justicia no ha actuado en absoluto como se espera, y de eso podrá hablarnos Carlos Vila con detalle, pero ese cuadro conjunto, no solo los protocolos, sino el protocolo más esos otros elementos, son los que obligan a una sociedad a buscar responsables, porque si no la sociedad se hace cómplice de esa barbaridad. Que se celebre este acto es una victoria de la sociedad civil, de las organizaciones como Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que están luchando por estos temas. Es una pena, bueno, no es una pena, es un acto de incompetencia y de ofensa a la sociedad que no haya una comisión de investigación en la Asamblea, que es donde debería
celebrarse. En cuanto pudieron, la señora Ayuso y sus aliados de extrema derecha cerraron la comisión de investigación que había, y luego tras las elecciones no se reabrió, pero en otro acto, en otra pequeña victoria, pero hay que aferrarse a las pequeñas victorias de la sociedad civil, el mes que viene se va a constituir una comisión de la verdad presidida por alguien del prestigio, Martín Pallini, con otros 6 integrantes de lujo. Estoy viendo aquí a una de ellas al menos, a Vicky Zunzunegui, con quien también he podido trabajar en los últimos meses, y un placer absoluto. Y por lo tanto tengo la confianza y la certeza de que harán un excelente trabajo, y también es un impulso de verdad y justicia y de María de Residencias. Y ya no me enrollo más, porque hemos venido aquí a escuchar a los 3 ponentes. Vamos a tener una intervención, van a tener una intervención inicial de unos 15 minutos, luego daremos paso a las preguntas del público, y tenemos que tener en mente, esto va sobre todo para los ponentes, que en torno a las 7 menos cuarto, 7 menos 10 tenemos que dejar la sala. Bueno, pues los 3 ponentes van a intervenir por el orden que veis ahí, que figura ahí. El primero es Carlos Vila, abogado colegiado en Madrid desde 1975, año en el que murió el dictador. Ha participado, entre otros, en procedimientos judiciales tan conocidos como el juicio del aceite de colza, el juicio por el genocidio de Guatemala en defensa de Rigoberta Menchú, o el juicio que hubo en los años 80 contra la mafia policial, actuando como acusación. En total, Carlos Vila ha participado en más de 5.000 procedimientos judiciales en defensa de derechos humanos de las clases obreras. En el tema de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, redactó más de 300 querellas junto a sus compañeros Borja Vila y José Luis González del Moral, de familiares de residentes agrupados en torno a Marea de Residencias. Posteriormente hablará Carmen López Llorente, activista por las residencias desde 2015, es socia fundadora de ADEMAF, asociación creada en diciembre de 2018 por familiares de la residencia Parque de los Frailes, y también miembro fundadora de la Marea de Residencias, cuya asamblea fundacional se celebró en septiembre de 2019. Carmen López es hija de Carmen Llorente Amo, que falleció el 1 de mayo de 2020, según ella misma denuncia, víctima de los protocolos de la vergüenza y tras sufrir diversas vulneraciones de derechos por parte de las instituciones. Y en tercer lugar nos hablará Natalia de Andrés. Natalia de Andrés es alcaldesa de Alcorcón desde 2019, pero lleva más de 2 décadas en la política municipal, ocupando entre otros puestos el de concejala de Servicios Sociales y de Urbanismo. Natalia de Andrés se declara especialmente orgullosa de sus políticas para mejorar la protección social y la accesibilidad de la ciudadanía desde los servicios públicos. En ese contexto pone como ejemplo el impulso de políticas y ayudas sociales para personas mayores, desde la teleasistencia hasta la ayuda y comida a domicilio. Alcorcón fue, junto a Leganés, un referente en la defensa de los derechos de los mayores durante la primera hora de la pandemia, al acudir ambos ayuntamientos a los tribunales para exigir que se medicalizaran las residencias. Y ya sin más, le voy a dar paso a Carlos Vila, y voy a plantearos a todos una pregunta inicial para romper el hielo, aunque aquí hoy creo que el tema de romper el hielo no tenemos, pero ¿qué ha ocurrido, Carlos, en estos 3 años con las querellas? ¿En qué situación estamos? ¿Qué esperanza hay de lograr justicia en España? ¿O al final es, como muchas veces nos preguntan, Europa la única vía de lograr esa justicia? Bueno, vamos a ver, ya llevamos 3 años de instrucción en prácticamente todos los juzgados de Madrid y en la mayoría o en muchísimos juzgados de la comunidad, tales como Alcalá, Navalcarnero, Alcorcón, Móstoles, etc. Todos, Torrejón, etc. Se han redactado más de 300 querellas y hubo al principio jueces de instrucción que admitieron la querella solo en lo referente a los médicos o a las directoras o directores de residencias y no las admitían con respecto a las personas querelladas que eran querelladas y que eran
políticas tales como la presidenta de la Comunidad, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. No las admitían, entiendo yo, que incumpliendo un auto del Tribunal Supremo que había dicho que obviamente, y eso es así, que al estar aforados estas personas tendrían que ser juzgados o la presidenta por el Tribunal Supremo y los consejeros por el Tribunal Superior de Justicia, pero que los jueces de instrucción tenían obligación, y eso es lo que todavía no han entendido, obligación de investigar la querella en cuanto a los hechos que imputábamos a estas tres personas. No lo han hecho porque, evidentemente, ellos luego no podían instruir, pero sí podían enviar al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia, un informe diciendo que después de haber investigado han encontrado indicios de delito o no los han encontrado, diciendo lo que estimaran después de haber investigado, pero después de haber investigado, no sin investigar, y que luego fuera el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia el que siguiera con la investigación con respecto a los aforados. Bueno, pues esto no lo han hecho, ¿no? Lo han hecho ninguno ni ninguna de las jueces y juezas de instrucción con los que me he encontrado hasta este momento, que son prácticamente indico todos los de Madrid Capital, o casi todos los de Madrid Capital, porque han dividido las querellas, las han dividido por personas incluso a veces, o por residencias, o incluso solo por personas. Entonces le ha tocado a cada juzgado una o dos o tres, y no lo han hecho. Hasta ahora la única de todas las pruebas que nosotros planteábamos para que se investigara a la Comunidad de Madrid, entre otras, y fundamentales entendíamos, la declaración de Reyero, la declaración de Carlos Moore, que es el que firmó los protocolos de los que luego hablo muy, porque va a ir poco tiempo y que ya me imagino que la mayoría los conocéis. Carlos Moore, firmante de los protocolos, de gente de la prensa que había investigado, como el propio Manuel Rico, al que pedimos y otros periodistas que declarasen como testigos en la querella. No ha habido ni un solo juez, excepto hace poco el juez de instrucción número 9, que por primera vez llamó a declarar a Reyero y a Moore. Y declararon Reyero y Moore por primera vez en un juzgado de instrucción. Declaró Moore el firmante de los protocolos, que era lo menos que se podía haber pedido a todo el mundo para que nos explicara Moore de dónde salen esos protocolos, quién se los manda a hacer, si Reyero estaba de acuerdo o le dice que no desde el principio. Es decir, esas cosas las pudimos por fin preguntar el otro día, hace un mes o un mes y pico, en el juzgado de instrucción número 9. Y a partir de ahí no ha vuelto a pasar nada, pero al menos esa fue un tema de cierta esperanza de que algún juez o alguna jueza iban a hacer algo con respecto a ese tema. Bien, quiero decir una cosa, y es que la Fiscalía ni tan siquiera fue a esa declaración. No fue. Creo que han alegado que es que no les habían avisado, cosa que yo sinceramente no me creo. O sea, igual que me habían avisado a mí, habían avisado al abogado de la residencia en concreto que se estaba investigando, ¿cómo no se va a avisar a la Fiscalía? Bueno, pues dijeron que no se habían avisado, que no les habían avisado y que por eso no. Entonces, quiero hacer un punto sobre la Fiscalía. La Fiscalía, hasta ahora, y gracias, hasta ahora, durante mucho tiempo no hizo absolutamente nada. Alguna vez se adhería a nuestro recurso de apelación cuando el juez archivaba de primeras, alguna vez el fiscal se adhería más o menos a nuestra apelación, pero en general no hacía nada hasta que ha habido bastante presión de Amnistía Internacional, de la propia Variedad de Residencias, y lo que han hecho desde mi punto de vista, y lo tengo que decir, ha sido lavarse la cara. Es lo que han hecho, lavarse la cara. ¿Qué han hecho? Que declaren todos los afectados, ¿vale? Que declaren todos los afectados, pero que declaren los afectados, que ellos consideran que es una manera de contentar a los afectados. Es lógico que declaren los afectados en cualquier querella, pero es una de las pocas cosas que han hecho. Cuando tú hablas de los protocolos o intentas llevar la cuestión no solo a las directores o directoras de residencias o a los médicos o médicas de residencias, sino que lo quieres llevar al tema de los protocolos, al tema de la Comunidad de Madrid, al tema de la operación Bicho, a todos estos temas, los fiscales no solo no preguntan, sino que terminan hasta con mala cara, como diciendo, ya está preguntando cosas que no tiene por qué preguntar. Entonces, decir esto de la Fiscalía es importante. A la Fiscalía hay que seguirla presionando porque estamos acusando de 3 delitos, de 3. 1, homicidios imprudentes. 2,
denegación de auxilio y 3, prevaricación. Y hasta ahora solo estamos consiguiendo que se hable de los homicidios imprudentes, que es lo más complicado. ¿Por qué? Porque los médicos forenses dicen que fueron muy bien tratados, todos los que se han muerto fueron muy bien tratados y que se hubieran muerto igual, en el hospital o en la UCI, en donde fuera. Y que ni tan siquiera valoran el tema de la pérdida de oportunidad de ir a un sitio en el que había elementos para curar o para diagnosticar, por lo menos, ¿no? Entonces, apoyándose en eso, los jueces de instrucción archivan y la audiencia archiva. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues tenemos pues un montón ya de recursos en el Tribunal Constitucional. O sea, aquí tengo la lista, que no sé, hay poco tiempo. ¿Cuánto me quedan? No, te quedan unos 10 minutos. Ah, vale. 8 o 10 minutos. Vale, pues entonces hay una serie de querellas que ya están en el Tribunal Constitucional porque han sido archivadas por el juzgado de instrucción y archivadas por la audiencia provincial. Y el único paso que queda es ir al Tribunal Constitucional. Y entonces, por ejemplo, pues de Madrid está que tenemos ya en la Constitucional la residencia Los Nogales Pacífico, Los Nogales Hortaleza, Los Nogales Pontones, Gerías a Madrid, residencia Nuestra Señora del Carmen, residencia Domus Vi Arturo Sonia, Domus Vi Usera, Domus Vi Mirasierra, Gran Residencia, residencia de Alian Sánchez de Vallecas, residencia Valdesol Pasillo Verde, de Alcalá de Henares, por ejemplo, la residencia Orpea Meco y la residencia Francisco de Vitoria, de Fuenlabrada la residencia Mavir de Humanes, de Getafe la residencia de mayores Clínica Geriátrica Los Ángeles, de Alcobendas la residencia Orpea Alcobendas, de Colmenar Viejo, residencia Mavir Colmenar Viejo y residencia Sotofresnos. Es decir, hay ya más de, no sé, he contado más de 20 o 25 querellas que ya están en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué le estamos pidiendo al Tribunal Constitucional? Al Tribunal Constitucional no estamos pidiendo que decida nada, porque el Tribunal Constitucional no puede decidir ese tema. Le estamos diciendo que les diga a los jueces que investiguen. Estamos diciendo que se nos está vulnerando la tutela judicial efectiva a los querellantes cuando no se están practicando las diligencias que hemos estado solicitando, como son las declaraciones de Reñero, de Moore, de periodistas, de la gente de la Operación Bicho, de todos los que participaron en aquel tema. Y le estamos pidiendo que se nos devuelva la tutela judicial y que se obligue a los jueces de instrucción a que se investigue, porque es lo que tienen que hacer, investigar. Luego instruirá el Supremo o instruirá el Tribunal Superior de Justicia a los aforados, pero lo que tienen que hacer es investigar, que investiguen, que les obligue a investigar. Es lo que le estamos pidiendo al Constitucional, no que el Constitucional decide, porque el Constitucional no tiene por qué ni instruir ni decidir, solo tiene que ver si se han vulnerado derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es el derecho a la tutela judicial efectiva, que no la estamos teniendo, y que nos estamos enfrentando no solo a los jueces de instrucción y de la audiencia provincial, sino a la propia Fiscalía, que tampoco está en este tema. Entonces, se trata de insistir ahora, al margen, además, porque es un tema que, claro, como hay 3 delitos y el más gordo, digamos, es el de los homicidios imprudentes, no se está tratando, por ejemplo, la denegación de auxilio. La denegación de auxilio es más clara que el homicidio imprudente, sobre todo teniendo en cuenta que para el homicidio imprudente tenemos siempre en contra a los forenses. Y claro, y tampoco tenemos medios para hacer contrainformes forenses, aparte que los contrainformes, cuando lo hace el forense del juzgado, es muy difícil cambiarlos, porque el forense del juzgado teóricamente es una persona imparcial, que no tiene nada que ver con las partes, etc. Bien, entonces, vamos a intentarlo, hemos hablado también con mis compañeros, lo hemos hablado, el tema de intentar ir también al foco de la denegación de auxilio. La prevaricación también es más complicada porque tiene que ser buscada de propósito, eso es más complicado, pero al menos a la denegación de auxilio, que a mí me parece evidente que ha habido por lo menos una denegación de auxilio, si no un homicidio imprudente. No se han tomado las medidas necesarias para auxiliar a las personas, todo lo contrario, lo que se han hecho es protocolos como el del 18, el del 20, el del 24 y el del 25, en los que lo que se hacía era decir que no se desviaran, o sea, directamente no se desviaran actividades a personas que tuvieran una deficiencia física según una escala que se llama la escala Barter, o una deficiencia psíquica según una escala que se llama la escala GDS. Y decían que esas personas no debían ser derivadas al hospital, no podían ser derivadas al hospital. Entonces, evidentemente se trataba de una discriminación y una vulneración de otro derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Hay otro derecho fundamental ahí vulnerado, que es el derecho a la salud. Entonces,
haciendo esto, lo que han estado haciendo con